Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder nuevamente saludarles en esta serie, en este tema que estamos viendo domingo tras domingo, pues a la distancia, por la situación por la que estamos pasando prácticamente todos en el mundo, unos de una manera y otros de otra. Y bueno, pues me gustaría continuar. Esta es la segunda parte del tema de Job. Eh, el libro de Job es un libro que, bueno, por, por lo amplio que es el tema, por lo largo que es, pues no lo podemos ver en una sola ocasión, ¿no? Eso creo que es bastante claro. Creo que entendemos que el libro de Job no lo podemos desarrollar en un solo video, y sobre todo si estamos hablando de las pruebas que Job fue un hombre sumamente probado por Dios. Creo que fue uno de los hombres que la Biblia menciona que fue probado de una manera muy fuerte. Ya hablaba yo sobre este tema, un poco de esto en el primer video de la semana pasada. El día de hoy me gustaría continuar con la segunda parte. Si ustedes recuerdan, vimos que una de las razones, y lo hemos estado viendo a lo largo de esta serie, por las que Dios nos prueba, es precisamente para, pues, probar nuestra fe, para sacar a la luz nuestras imperfecciones que tenemos. Tenemos muchas imperfecciones. Nuestra naturaleza humana nos hace tener muchos errores, incluso pecar. También nos permite madurar, nos permite también acercarnos más a Dios, ser más dependientes de Dios, más como Cristo. Y en este caso vimos cómo Dios empieza a tratar con Job de tal manera que saca a relucir lo que Job era y de lo que él estaba hecho. Eso es parte de las pruebas. Si ustedes recuerdan, la Biblia dice en Deuteronomio 8 que Dios pasó al pueblo de Israel, lo hizo pasar por el desierto 40 años. Y dice en los primeros versículos del capítulo 8 que Él lo hizo con el fin de poder saber lo que había en su corazón. Nos dice: te probé, te hice tener hambre para ver si realmente me amarías, si realmente tenías un corazón para mí. Entonces, bueno, podemos ver que la prueba definitivamente nos permite también pues sacar a relucir lo que somos. Y en este caso pues hay que también entender algo. Siempre a lo largo de la historia de la iglesia tenemos que recordar que siempre han existido cristianos o personas dentro de la iglesia que solamente son cristianos profesos. O sea, son personas que dicen que han creído, que están en la iglesia, pero que en realidad, como lo menciona un hermano, son cristianos comerciales. O sea, son personas que obedecen al Señor pues simplemente por lo que les da, simplemente porque reciben o porque van a recibir de alguna manera una recompensa al final. O sea, el hecho de que alguien diga: mira, si tú aceptas a Cristo, pues te va a rescatar del infierno, pues eso es bastante atractivo para muchos, ¿no? Ese es un instinto de supervivencia, ¿no? Cuando los barcos se han hundido, ¿qué es lo que regularmente sucede? Bueno, pues regularmente las personas que están ahí, ¿verdad? O si no en un barco, hablemos de un incendio o de una situación donde hay personas involucradas y hay un siniestro. Regularmente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la gente trata de su instinto de supervivencia, lo hace brincar, lo hace hacer cosas increíbles, ¿no? Bueno, y aquí muchas de las veces hay que decirlo, hay muchos que dentro de la iglesia están dentro de la iglesia por el simple hecho de que un día se les ofreció el decir: mira, si tú aceptas a Cristo no irás al infierno. Pues
¿quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere estar en un lugar quemándose, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, esto de alguna manera pues provoca que la gente siga a Cristo, entre comillas, que sean simples creyentes pero no discípulos. Entonces hay que recordar que para muchos la salvación es el escape del infierno y no la oportunidad de poder servir a Dios y de disfrutar del cielo en la tierra. En el libro de Job, capítulo 2, verso 4, Satanás dijo algo muy cierto sobre el ser humano, sobre el hombre. Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás sabe perfectamente bien que el ser humano va a dar todo por conservar su vida. El hombre natural o el hombre carnal hace exactamente lo mismo. Es una persona que, como lo dice, pues vive en la carne, vive en sus instintos, vive en sus naturalezas o en sus pasiones. Es por eso que el Señor Jesús, cuando Él confrontó a la gente, cuando hablaba con la gente, Él siempre trataba de poner el dedo en la llaga. Él nunca les ofreció un evangelio barato, sencillo, fácil, nunca, nunca. Cuando el Señor Jesús le dijo a la gente: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. En Mateo 10:39. Aquí vemos entonces cómo el mensaje de Jesús iba completamente en contra de lo que Satanás estaba diciendo, y que es muy cierto. El día de hoy, por ejemplo, vemos cómo la gente trata de aferrarse de una manera a su vida, ahora con la enfermedad del COVID, la gente está recurriendo a los mejores hospitales o incluso hasta vender sus propiedades con tal de salvar la vida. La gente inmediatamente está corriendo a tener los mejores médicos, los mejores hospitales, los mejores recursos. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza busca siempre preservarse, guardarse, escapar. Y pasa lo mismo en el cristianismo. Muchas de las veces, yo diría que una gran cantidad, no puedo decir que todo porque suena una mentira, pero la Biblia dice claramente, el Señor dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces es un hecho, es una realidad que dentro de las iglesias tenemos personas que están ahí más por un instinto de supervivencia, por un boleto fácil de decir, bueno, yo estoy aquí seguro y el día de mañana no me voy al infierno, que por realmente amar a Dios, porque realmente lo aman. Por eso el Señor dijo esto en Mateo: si procuras tu vida, la vas a perder, pero si tú pierdes tu vida por mí, la hallarás. Eso es cierto. A menos de que el grano de trigo caiga en tierra y muera, puede dar fruto. Y eso es algo que no nos gusta. No nos gusta morir a nosotros. Nos gusta que las cosas se hagan como nosotros queremos. Nos gusta tener la razón. Nos gusta que lo que nosotros decimos sea lo real, lo verdadero y lo único. Y eso está mal. Por eso es que el Señor siempre fue tan claro en este asunto, siempre. Por eso que necesitamos continuamente ser recordados que no podemos vivir nuestra vida aferrándonos a nuestra vida. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que vamos a ir por la vida sin importarnos nada, que vamos a hacer lo que queramos y que vamos a decir, bueno, Señor, tú sabes, total, mira, yo voy a salir a la calle sin cubrebocas, no voy a proteger de nada, porque al final de cuentas tú sabes si me voy a morir. No, eso se llama irresponsabilidad, y eso no tiene nada que ver con Dios, ni con su soberanía. Tiene que ver contigo y con una falta de claridad y entendimiento de lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy claro en tres personas que la Biblia nos menciona en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 17, que probablemente ustedes ya, pues yo espero que sepan la historia, ¿no? Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno,
Ellos en Daniel capítulo 3, versos 17 y 18, cuando Nabucodonosor manda este edicto en donde él quiere que todas las personas en su reino, al escuchar la música, pues se postran ante la estatua que él ha hecho. Ellos son los únicos que se sostienen y no se vencen, no se doblan sus rodillas. Entonces los llevan ante él. Ustedes conocen la historia. En el verso 17 y 18, escuchen lo que ellos dijeron: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos entendían perfectamente bien cuál era su papel. Ellos entendían muy claramente, es lo que el día de hoy necesitamos entender nosotros. Ellos dijeron: mira, si nos arrojan al horno, a este horno ardiente, nuestro Dios nos puede salvar. Él nos puede rescatar de ti, Nabucodonosor. Pero aquí entra el otro factor, ¿verdad? Pero aunque no lo hiciera, o sea, había la posibilidad de que no fuera así. Y esto es una lección muy grande para nosotros, porque muchas veces el día de hoy hay personas, y sobre todo con esta enfermedad, que están, pues están, digamos, aferrándose a querer vivir, lo cual no está mal, pero también se nos olvida que si Dios ha determinado que una persona, que un cristiano, que un pastor muera por la enfermedad, por sus defensas, por su cuerpo, porque no tiene una inmunidad en su cuerpo fuerte, ¿verdad? Y de repente parece como que nos aferráramos tanto a decir que no suceda. Es como, se me vino a la mente cuando este cantante de Guatemala estaba muriendo de cáncer, ¿no? Que se hizo un gran escándalo, se hizo viral porque subía al escenario muy delgado, ya muy deteriorado la salud por el cáncer. Y muchos cantantes de renombre, de alabanza, fueron a Guatemala, oraron por él, y pusieron las manos. Por ahí hubo una cantante puertorriqueña que dijo: Dios, déjenme recordar cómo lo dijo. No aceptamos un no por respuesta. O sea, ella le dijo a Dios: Dios, no aceptamos un no por respuesta. ¡Ay! ¡Qué soberbia! ¡Qué actitud! ¡Qué falta de conocimiento! Porque estos hombres entendían perfectamente bien que si bien Dios podía rescatarlos del poder de Nabucodonosor y del horno, también existía la posibilidad de que no sucediera. Y eso no cambiaba en lo más mínimo quién era Dios, su poder, su soberanía. No cambiaba absolutamente en nada. Ellos dejaron bien claro: no vamos a servir a tus dioses, ni vamos a darle culto a la estatua de oro que tú has levantado. Claro, punto. El día de hoy, cuando sucedió esta situación de la muerte de este cantante, y con lo que acabo de decir que dijo esta mujer puertorriqueña, dice uno: wow, no aceptamos un no de ti por respuesta a Dios. Ah, caray, ¿quién soy yo para decirle a Dios eso? Y de repente se aferran tanto que, bueno, él murió, y murió porque Dios quiso que muriera. Bueno, pues esa fue su voluntad. ¿Qué vamos a hacer contra eso? Pues nada, simplemente Dios se lo quiso llevar, punto. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de esto. Ahora, volviendo al punto y volviendo al tema que nos compete, que es Job, a diferencia de estos tres hombres, Job comenzó a hacer preguntas, comenzó a cuestionar. Ahora, hacer preguntas es una buena forma de aprender, no es malo, en la medida en que hagamos las preguntas correctas, con la actitud correcta y sobre las cosas correctas.
Es decir, sobre los temas que son esenciales y no los que son secundarios. Alguien dijo, y me gustó mucho esta frase, perdón, el pueblo de Dios no vive de explicaciones, sino de promesas, porque sus promesas revelan su carácter, ¿sí? El pueblo de Dios no vive de explicaciones, sino de promesas, porque sus promesas revelan su carácter. Aquí hay algo muy importante, y no me estoy poniendo como juez ni mucho menos, simplemente a la luz de la Biblia podemos ver que Job definitivamente necesitaba conocer mejor al Dios que servía fielmente y como resultado comprender a sí mismo, comprenderse a sí mismo, porque como lo dijo Calvino, este reformador francés, en su libro de la institución de la religión cristiana, que por cierto, si no lo han leído se lo recomiendo, se llama Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, en donde él explica que para que el hombre, para que el ser humano se conozca a sí mismo, necesita primero conocer a Dios. Y eso es muy cierto. El problema que nosotros tenemos el día de hoy es que, desgraciadamente, el hombre, cuando quiere conocer a Dios, empieza primero por quererse conocer a sí mismo. Incluso si se fijan, las religiones hindús o las religiones orientales, incluyendo la meditación trascendental y todo esto, la metafísica, todos ellos, a diferencia de lo que la Biblia enseña, todos ellos empiezan por ti. Dicen, para conocer a alguien o para conocer a los demás, primero conócete a ti mismo. Pero ahí es donde encontramos un problema, porque si tú te tratas de conocer a ti mismo, te vas a decepcionar, porque lo único que vas a encontrar es frustración, lo único que vas a encontrar es un montón de cosas que nunca las vas a poder arreglar. Pero cuando tú entiendes que para poderte conocer a ti, tienes que conocer a Dios, y al conocer a Dios, entonces te conoces a ti, entonces la cosa cambia. Porque en el momento en el que tú empiezas a conocer a Dios, Dios inmediatamente te empieza a mostrar quién eres tú, quién es el ser humano, cuál es tu posición, cuál es su posición, quién eres tú ante su presencia, quién es Dios, valga la redundancia. ¿Y qué sucede? El hombre empieza a verse a sí mismo y empieza a ver su condición real. ¿Quién es el hombre? Su naturaleza, su pecado, sus faltas, y se horroriza. Y entonces es cuando se da cuenta que necesita a Dios como su Salvador. Pero mientras el hombre no conozca a Dios, no se puede conocer a sí mismo. De hecho, el problema con el movimiento de los años 60 de los hippies fue ese, que incluso hasta el día de hoy mucha gente trata todavía a través de alucinógenos, de drogas, de hongos y de todo este tipo de químicos, tratan de buscar un viaje interior, ¿sí? Dicen, quiero conocerme a mí mismo. Bueno, lo único que va a resultar de ese viaje es un fraude, es una película horrible, una decepción total. Y de hecho eso es lo que ha pasado con muchos de los cantantes que no solamente hoy, de los cantantes desde la música, desde los hippies, los 60s, todas estas personas que empezaron a tratar, entre comillas, de conocerse a sí mismos y de interiorizar, muchos de ellos acabaron en el suicidio, porque se dieron cuenta que su yo interno era verdaderamente desastroso, horrible, terrible. No es como dicen estas religiones orientales, ¿no? Conócete a ti mismo. Pues el problema es que cuando te conoces a ti mismo encuentras frustración, soledad, odio, rencor. No, olvídalo. No, primero conoces a Dios. Cuando conoces a Dios, Dios te muestra quién eres, así como lo que estábamos viendo hace un momento. Ahora, hay que decir que eventualmente Job logró cambiar, y esto es muy importante para nosotros, logró cambiar los signos de preguntas o de interrogación por signos de admiración.
Y eso es algo que también nosotros podemos hacer cuando la vida parece estarse derrumbando. Lo voy a repetir. Job logró cambiar los signos de interrogación, pregunta, por signos de admiración. O sea, cambió los signos de Señor, ¿verdad?, de cuestionamiento, de interrogación, por signos de admiración. Oh Señor, qué grande eres. Oh Señor, qué profundo. Oh Señor, ahora mis ojos te ven. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Y nosotros también eventualmente podemos aprender a hacer lo mismo. Empezar a cambiar los signos de interrogación por signos de admiración. Y empezar a darle gracias a Dios y a contemplar su hermosura y a gozarnos en ella. Algo muy importante es que nuestras circunstancias y nuestros sentimientos cambian. Y si nosotros queremos tener estabilidad, necesitamos un ancla. Muchos cristianos, tristemente, debo de decirlo, muchos cristianos sufren emocionalmente porque sus vidas están cimentadas en sus emociones. O sea, todo lo que gira a su alrededor son emociones, incluyendo emociones cristianas, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que sus vidas giran alrededor de las circunstancias y nunca pueden vencer nada. Tal como lo dice Santiago capítulo 1 del verso 6 al 8, en donde Santiago nos dice, cuando pidan, asegúrense de que su fe sea en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida o la mente dividida, dice otra versión, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida, su mente está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Eso lo dice Santiago 1 del 6 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué tenemos que hacer? Tampoco podemos negar que somos seres emocionales, eso lo entendemos. Eso sería como querer ser algo que no lo somos. Es como querer que un león deje de ser un león y se convierta en un cordero. No puede ser. Pero sí podemos nosotros dejar que nuestras emociones y nuestras circunstancias no sean las que determinen nuestra vida, sino que sean Dios como nuestra ancla lo que determine nuestras vidas. Job reconoció en Dios un ancla que le impedía renunciar, un ancla que le llevaba por las corrientes agitadas de la vida y que hacía que se mantuviera firme, ¿sí?, ante todas las vicisitudes o todas las adversidades, o si hablamos del mar, contra las rocas. Y esa esa ancla se encuentra únicamente en el carácter de Dios, es la única. Cuando nosotros empezamos a ver a Dios y su carácter, entonces se convierte en un ancla, porque entonces ya no empiezo a verme a mí, empiezo a verlo a Él. Ya no dependo de mí, dependo de Él. Es como cuando yo hablé acerca de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el Señor le dice a él, este tema yo lo traté cuando hablé de esta misma serie, cuando le dicen, no te vayas a Egipto, quédate aquí. En donde hay hambre, sí. Aquí en donde no hay nada, sí, aquí quédate. Yo soy el Dios de tu padre, te voy a bendecir. ¿Y qué hizo él? Creyó a Dios, lo vio como el ancla. No vio sus circunstancias, no vio sus emociones, vio a Dios, vio su carácter y dijo, aquí me quedo. ¿Aquí te vas a quedar? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios lo bendijo ese año al 100 por 1. En el libro de Hebreos, en la epístola de Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, nos dice que las promesas de Dios y que Dios mismo
es imposible que mienta. Dios es imposible que mienta porque es Dios y él nunca mentiría. Eso va en contra de su naturaleza, de lo que Él es. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, esta esperanza es un ancla firme. ¿Qué es una esperanza? Un ancla firme, una esperanza y un ancla firme y confiable para el alma. Lo que Dios ha dicho, sus promesas, lo que Él es. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Él es Dios, Él es perfecto. Y cuando nosotros observamos a Cristo, dice el autor de Hebreos, que Cristo entró al interior del santuario por nosotros, convirtiéndose en nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y podemos descansar en esas promesas que Dios ha hecho. Los marineros, cuando ellos se encuentran allá en medio del mar, el mar abierto, dejan caer el ancla y obviamente confían en que esa ancla los va a mantener firmes. Pero la diferencia con ellos es que nosotros, nuestra ancla apunta hacia arriba, no hacia abajo, donde está Cristo intercediendo por nosotros, como lo dice Romanos. Job se convirtió en un hombre pobre, sufrido, enfermo y falsamente acusado, pero nunca fue un impío. Perdió sus ganados, su riqueza, su salud, algunos de sus siervos, a todos sus hijos, pero nunca perdió a Dios. Aunque no entendía plenamente lo que estaba sucediendo, no lo entendía y era lógico, era obvio. Es como nosotros, muchas veces no entendemos. El Dios que adoraba y servía era y es fiel e inmutable en sus atributos. Por eso, Job, en Job 13:15, pudo decir: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él sabía perfectamente, es como Abraham. Abraham, cuando Dios le promete el hijo, su hijo ya crece, es un joven ya de hecho, y le dice: ofréceme a tu hijo Isaac, el único a quien tú amas. Dice Hebreos que Abraham lo ofreció sabiendo perfectamente bien que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Hasta este punto había llegado la fe de Abraham. Dios, dice Job 13:15, Dios podría matarme, dice otra versión, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío, y si lo fuera, no podría estar delante de Él. Job tenía confianza en la fidelidad de Dios, y eso a él le daba esperanza. Ahora, por el otro lado, los amigos de Job confiaron en sus explicaciones y su lógica. Los amigos de él venían y lo único que le podían ofrecer a Job fue un consejo equivocado. No sé si tú has escuchado, pero yo sí he escuchado muchas veces cristianos, pastores incluso, ¿verdad?, decir que cuando un cristiano se enferma o sufre o pasa por una situación, dicen: arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y Él te va a restaurar la salud, tus riquezas, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que sus amigos le dijeron. Dice ahí en Job 4 del 7 al 9, recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? Preguntan: ¿cuándo has visto que un inocente se pierda? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¡Qué gran mentira! Estoy de acuerdo que muchas de las veces sí es verdad que el pecado tiene consecuencias en la gente. Eso es cierto.
El Señor Jesús le dijo a un hombre precisamente lo mismo, ¿verdad? Un hombre ciego de nacimiento le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Es un hecho. Pero el que nosotros generalicemos y que como pastores o como cristianos le digamos a otro, mira, probablemente, ¿verdad? Te está pasando esto porque tú hiciste algo. Bueno, si realmente lo ha hecho, pues que le pida perdón a Dios, pero no podemos nosotros generalizar, como en el caso de Job, sus amigos se adelantaron, tanto así que Dios tuvo que decirle a Job, ora por ellos, para que yo los perdone. Hay que entender que no es verdad no es verdad que siempre que un cristiano está pasando por una situación así, sea porque realmente hay algo pecaminoso, o incluso dicen no tiene fe. Eso no es cierto. Yo les recomiendo que ustedes lean el Salmo 73, el 49 y el 37, donde claramente se explica. Ahí estos salmos nos hablan claramente de cómo Dios obra y que no es verdad. Es cierto que muchos escritores, como en este salmo, en estos salmos, Salmo 73 por ejemplo, podemos encontrar que de repente tal vez hasta tú mismo lo has pensado, ¿por qué prospera el impío y el pecador y por qué yo no? Pero realmente no estás haciendo un juicio correcto de las cosas. Creo que si hay algo que ha afectado de una manera grave dentro de la iglesia, ha sido el tergiversar la verdad, ¿sí? El decir explicaciones dogmáticas y simplificadas de lo que a veces se piensa, o lo que a veces alguien cree que Dios está haciendo y no es verdad, ¿sí? Aquí el problema fue que estos amigos de Job pues fueron sus consoladores. ¿Te imaginas tener este tipo de amigos? Dice Job 6, 14 y 15, el atribulado es consolado por su compañero, y aún aquel que abandona el temor del omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corriente impetuosa. Eso fue lo que Job decía. Pues el atribulado, cuando está pasando por esos momentos, lo consuela a su amigo. Sin embargo, es más, aquel que abandona el temor de Dios, pero mis amigos, mis hermanos, me traicionaron. O sea, yo decía la semana pasada, imagínate, pierdes todo, tu familia, tus hijos, tu riqueza, todo lo que tienes, y luego vienen tus amigos y te empiezan a cuestionar y a decir esto. Dices, híjole, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? No, eso no fue muy sensato. Job dijo lo siguiente en Job 16, versos 2 al 5. He oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos son ustedes. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Podría hablar como ustedes si su alma estuviera en lugar de la mía. Podría hilvanar contra ustedes palabras y mover mi cabeza sobre ustedes, pero yo los alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Fíjate la actitud de Job. Dice, mira, si ustedes estuvieran en una situación así, yo les daría palabras de aliento. ¿Saben? Yo creo que estarán de acuerdo conmigo, pero cuando uno va a un funeral, ¿qué le puedes decir a la familia que está sufriendo? Creo que lo mejor que puedes decir es nada, porque el que menos digas, habla más. Simplemente no decir nada, porque en ese momento creo que no hay palabras que puedan ayudar a una persona cuando está pasando por un dolor así, ¿no? Bueno, en este caso Job simplemente dice, oye, yo te alentaría y mis labios servirían de consuelo y apaciguarían tu dolor, pero pues no veo como que ustedes me estén ayudando mucho, ¿sí? Ahora, si aprendemos a ver las tribulaciones y las pruebas como parte del plan de Dios, estaríamos más tranquilos, como lo dijo Pablo en su carta a los romanos, ahí en Romanos capítulo 5, del verso 3 al 5.
Del 1 en adelante, de hecho, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago escribió en su epístola, en Santiago 5:11, él escribió lo siguiente: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjate, eso es lo que Santiago decía: ténganse por bienaventurados, siéntanse bendecidos. Y luego él habló de Job. ¿Han oído de la paciencia de Job y vieron el fin? Bueno, eso es lo que Santiago comenta y que nosotros debemos entender. Pero cuando vamos a Job 23:10, vamos a ver lo que Job decía de sí mismo. Esto es lo que Santiago decía de Job, pero ahora, ¿qué decía Job de sí mismo? En Job 23:10 él dijo: él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Fíjate qué hermoso. Job mismo entendía al final de todo que Dios conocía su vida, todo lo que él era. Dice: me va a probar, pero al final saldré como oro. A pesar, hermanos, a pesar de nuestra debilidad natural, de nuestras frecuentes desobediencia, porque eso es la realidad, somos más valiosos para Dios de lo que el oro es para nosotros. Cuando Dios permite que sus hijos sufran, lo hace porque tiene un propósito especial en mente. Y escucha, Él no está obligado a explicarnos ese propósito especial. En la actualidad es muy posible que nosotros no entendamos el por qué Dios nos pasó por esa prueba hasta que lleguemos al cielo y conozcamos plenamente, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 12 y 13, ahora vemos por un espejo obscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero dejar este mensaje nuevamente con este pensamiento que me gustó mucho. No vivimos de explicaciones, sino de promesas. Él sabe cuánto tiempo y cuánto calor debemos y podemos soportar. Por lo tanto, jamás debemos de temer lo que el futuro nos depara. No vivimos de explicaciones, sino de promesas. Él sabe, Dios sabe cuánto tiempo, cuánto calor, cuánto tiene que ser el horno puesto. Él lo sabe. Él sabe cuánto podemos soportar. Por lo tanto, no debemos de temer lo que el futuro nos depara, sino más bien confiar en Dios y creer que Él, como soberano, sabe perfectamente bien nuestras necesidades, nuestra vida y lo que somos. Yo de verdad espero que este pequeño mensaje te haya servido, te haya ayudado, te haya bendecido y que el Señor siga obrando en tu vida. Desconozco qué es lo que está pasando. Sé que todos estamos en medio de una situación muy difícil. Creo que eso sí lo puedo decir de manera general, pero independientemente de lo que está pasando con la pandemia, creo que hay otras cosas que se van añadiendo, pero que todo lo que acabo de mencionar te ayude, te sirva para que tu vida pueda ser más firme, más fuerte en Dios y que puedas continuar adelante. Déjame terminar con una oración, si me acompañas ahí en tu lugar. Señor, te doy gracias por estas palabras, porque realmente no son palabras que yo haya inventado, son palabras mías, son palabras tuyas. En tu palabra nos lo enseñas. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno, que
fortalezcas la fe, que ayudes a aquellos que necesitan en este momento ser ayudados. ¿Quién mejor que tú, Señor? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo, que puede obrar a la distancia? En tus manos pongo a cada hermano, cada familia, cada persona, y aún también todos los que estén viendo este video. Tú conoces la necesidad, tú conoces a cada uno, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y les pido que estemos orando por todas esas familias que están sufriendo, porque están sufriendo, tanto pastores como hijos de pastores, como hermanos de iglesias que están pues sufriendo en carne propia la pérdida de algún ser querido por este virus. Hay que cuidarse mucho, hay que obedecer lo que se nos está diciendo en cuanto a lo que es el cuidado de salud, en cuanto a tomar precaución, usar cubrebocas. Ahorita en este momento yo no lo uso porque estoy solo, pero úsalo. Si sales porque tienes que trabajar o porque tienes la necesidad, lleva tu cubrebocas, por favor, sé de buen testimonio, que la gente pueda hablar bien de ti y que incluso puedan decir que tal vez eres un exagerado, mejor que decir que eres un desobediente y negligente. Pues espero que de verdad haya sido de bendición para tu vida esto que acabo de compartir. Seguimos en contacto, seguimos muy de cerca las disposiciones y todo lo que el gobierno nos pide y que debemos de acatar. Y pues de mi parte les mando un abrazo virtual, que Dios los bendiga. Ustedes ya saben cómo nos podemos comunicar, los medios que tenemos para comunicarnos. Un abrazo muy grande a todos, que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.